Hola, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en las redes de la librería Monos de San Telmo. El día de hoy me gustaría hablarle de este libro, que es un poemario de Francisco Pérez Estrada, que se llama Chinaste. Está dedicado también a Eduardo Cepeda Enríquez, que fue un bibliotecario nicaragüense de quien nosotros le hemos hablado en vídeos anteriores, que hemos adquirido parte de su archivo, que vivió sus últimos días en Madrid. Francisco Pérez Estrada, y este poemario concreto me llega a nivel personal, es decir, es una experiencia muy personal la que tengo con este autor, que ya lo había leído, pero lo estoy profundizando a día de hoy, ya que hemos adquirido este libro para nuestro archivo, porque es un escritor, por decirlo de algún modo, periférico, dentro de las dos órbitas culturales preeminentes que ha existido en Nicaragua, que es la ciudad de León y Granada. Así como ha habido un proceso de concentración del poder y una endogamización, por así decirlo, y una elitización del poder, también lo ha habido de la difusión cultural, principalmente de los dos focos, que son León y Granada, que a partir de 1523, pues Nicaragua empezó un proceso de colonización hispánica, y ahí también pues quedaron recluidos, por así decirlo, esas voces que no solamente a nivel psicogeográfico y urbanístico, como lo fueron Sutiaba en León y Jalteba en Granada, quedaron subsumidos dentro de esas ciudades, sino también las voces que había detrás de todo eso, es decir, ese proceso de colonización, ese proceso de metropolización, por decirlo de algún modo, dentro de Nicaragua, se llevó por delante estos escritores, estas voces, esta cultura que después fue rescatada, pero siempre metiéndola o clasificándola dentro de los estudios folclóricos, dentro del concepto de folclore. Nunca le dieron pues como una categoría más allá de eso. Por eso Francisco Pérez Estrada es un autor que como es antropólogo, creo que conoce bien este proceso, y por eso cuando hace su estudio no solamente sobre el pensamiento mágico de Nicaragua, que también está radicado en los pueblos de Diria y Iriomo, que son pueblos periféricos de Granada, que se le llama como pueblos brujos, es decir, desde ese mismo momento te das cuenta cómo Granada, que se erige como esa ciudad colonial por antonomasia, con la como con la Catedral de Granada y con todos los estudios y toda esos grupos de intelectuales también que quedaron reunidos, por así decirlo, en los cuadernos del Taller San Lucas, que son 2 tomos que tenemos en nuestro archivo, que literalmente se llamaban Cofradía de Escritores y Artistas Católicos en los años 40. Pues entonces tenemos que tener en cuenta que había en Granada, y como también lo hubo en León, pues una cierta tendencia a esa concentración del poder, pero siempre desde una vertiente oficial de pensamiento, que era la vertiente en este momento religiosa, hasta que pues vinieron algunos científicos, algunos profesores, algunos maestros y algunos escritores, pues que también pusieron en tela de juicio esta forma de pensamiento único, que también se representaba en las pugnas internas que existían dentro del país. Es decir, Granada era la cuna, por así decirlo, del pensamiento conservador, León la cuna del pensamiento liberal, y cada una de ellas pugnaba por ver cuál terminaba venciendo a la otra. Y es por eso que nace Managua, que es la capital, pues que así como existía un trasfondo cultural, político y de figuras de difusión cultural, también existían pugnas políticas reales y de guerra civil. Entonces eso es lo que hace que Managua, a mitad de camino entre las dos ciudades, prácticamente pues se erija como la capital a mediados del siglo XIX, para evitar esos procesos permanentes de enfrentamiento bélico, que tuvo consecuencias bastante desagradables para la historia de Nicaragua. Francisco Pérez Estrada, yo le voy a hablar de 2 poemas en concreto que pueden resumir y que me tocan también a nivel personal, porque mi abuela paterna todavía sigue trabajando vendiendo fruta en Masaya, y una persona que para mí en este poemario de Chinaste de Francisco Pérez Estrada, si hay algún tipo de persona que este poemario quiere resaltar, que quiere resumir como, por así decirlo, ese personaje periférico, excluido, en una poesía social en esa misma tendencia, esa persona que está siempre oculta, anónima, pero que es lo que le da ese carácter bastante original y auténtico a estos pueblos periféricos,
es la figura de la vendedora de fruta o de la India, que también está muy presente en el poemario de Francisco Pérez Estrada. Tengo que resaltar, antes de entrar a analizar un poco los poemas, tengo que resaltar que así como a nivel político, a nivel urbanístico, Sutiaba quedó incluida, borrada, por así decirlo, su pensamiento, su voz, su estructura, incluso sus formas de gobierno y sus formas de expresión cultural, así como también lo fue Jalteba con Granada, dos poblados indígenas que quedaron, por así decirlo, integrados dentro de las ciudades hispánicas. Es interesante, por eso quiero decirlo, que así como a nivel político también existió, a nivel cultural también, porque cuando principalmente se comienza a hablar y a recopilar toda esa historia indígena, precolonial, principalmente lo hacen personas que vienen y que tienen una cierta tradición hispánica y que son personas que nos encontramos ante la dificultad de que no es, por así decirlo, una persona que desde la periferia, que desde ese lugar está hablando y está realizando estudios, está escribiendo poesía, sino que son mayoritariamente en Nicaragua personas que desde la ciudad hispánica, como León y Granada, han estado hablando acerca de la alteridad, acerca del otro, principalmente acerca de la figura pues, del indígena, del desposeído, del pobre. Y es por eso que también en Chinaste Francisco Pérez Estrada habla bastante sobre la figura del pobre. Hay una poesía, hay un poema concreto que se llama El entierro de un pobre, y precisamente pues son poemas bastante antropológicos en ese sentido, ambientados principalmente en Catarina, Diriá, Diriomo, Nandaime, Caña Castilla, que es una comarca que está muy cerca de Guanacaste, que es un cruce de camino entre Granada y Diriomo, camino a Nandaime hacia Costa Rica. Por eso es que también me toca a nivel personal, porque son zonas que yo conocí perfectamente. Pasé y atravesé muchísimo tiempo y viví también durante muchísimo tiempo en esta zona, la zona de Niquinomo, Nandasmo, Catarina, que también son zonas de donde mi familia pertenece, y que por eso conozco bastante pues las alusiones a los oficios, a los lugares, a la artesanía y a la figura del sujeto también periférico, excluido, obrero, artesano, trabajador, que no figura pues, en esa poesía, por así decirlo, grandilocuente, modernista, citadina, global, urbana, que nos dejó Rubén Darío. En ese aspecto, Rubén Darío, nosotros empezamos con Rubén Darío categóricamente decir que cuando aparece la figura de Rubén Darío se estudia la figura de la poesía en Nicaragua, cuando en realidad ya había poesía, cuando en realidad también hubo poesía después, pero siempre queda pues ya metida dentro del ámbito del folclore, de los corridos, de los romances, de lo popular, porque claro, no habían personajes centrales como lo representó Rubén Darío, pero también los que vinieron después, que también no se quedaron solamente en León o Granada, sino que también fueron a Londres, a México, a París, a Roma, como lo pudieron haber sido Salomón de la Selva, Alfonso Cortés, Coronel Urtecho, y toda una serie de poetisas y de poetas que también nos hablan desde fuera de Nicaragua, desde la urbe, y que pues han alimentado esa poesía nicaragüense, la han exportado y la han universalizado. Sin embargo, también esto es poesía, también esto es literatura, y por eso es que me toca mucho la creación literaria de Francisco Pérez Estrada, porque te hace ver de que no solamente es una figura de que los grandes escritores y los grandes poetas nicaragüenses no solamente son ellos los que tienen algo que aportar, o los que han visto quizás escenas en diferentes regiones del mundo, pero que no están representadas en la literatura y en la creación poética nicaragüense, que sí están, por ejemplo, en este poemario que precisamente tiene un nombre indígena que significa semilla, y que habla pues sobre los personajes, sobre las actividades, sobre el mundo indígena, el mundo de los excluidos, los periféricos, de los nadies, sin hacer una poesía militante, sin hacer una poesía, por así decirlo, social enteramente. Sin embargo, es una poesía antropológica con un marcado carácter social, que habla precisamente sobre personajes que para
Francisco Pérez Estrada tenían mucho valor y que los deja reflejado en este poemario. Por eso en este poemario él habla pues de personas que con sus nombres y apellidos, es decir, el poema tiene el nombre y el apellido de la persona, porque en ese aspecto yo lo que creo que pretende Francisco Pérez Estrada es resaltar esas figuras de gente anónima que tiene nombre y apellido y que realiza actividades que quizás no son tan grandilocuentes o que no tenían esa, por así decirlo, esa importancia estética que se buscaba o que se representaba en el París de Rubén Darío, en el París del Art Nouveau o en el París de las cristaleras y de los pasajes. Entonces por eso vemos poemas como La María Martínez, como Justo Salablanca, poemas como La Virgen Quiché o también Alfonso Ñorinda, que Alfonso Ñorinda es un apellido con bastante carácter monimboseño, es decir, Monimbó también, que es una comunidad indígena, quizás la que más se conoce fuera de las fronteras de Nicaragua, está cerca y tiene un pasaje por la zona de Nandasmo, pues porque todas estas ciudades, todos estos pueblos están conectados, por así decirlo, a dos principales fuentes de agua, que es la laguna de Masay y la laguna de Apoyo. Y todo esto, pues, por así decirlo, el escenario de la poesía de Francisco Pérez Estrada, y son pueblos que, aunque nosotros no creamos, y aunque los miremos pues como pueblos pintorescos, donde se puede comprar un souvenir, comer viendo la laguna o donde se puede ver la artesanía, realmente hay detrás de todo eso una lucha por la identidad nacional, que también ya es un concepto que se podría hablar y discutir ampliamente, pero sí, pues en Francisco Pérez Estrada también hace pues un cuestionamiento, o no un cuestionamiento, sino que también le da su lugar a esos lugares donde, por ejemplo, podemos ver la figura de Benjamín Celedón, un general de Catarina que se enfrentó para la defensa de la soberanía, de Niquinomo, a solo pocos kilómetros, 5 kilómetros o quizás 7, 8 kilómetros de Catarina, la figura del muchacho de Niquinomo, que es Sandino, pero también en el caso de José Dolores Game, que es un historiador bastante del que ya hemos hablado sobre sus libros durante el siglo XIX, también tiene sus memorias, todo lo que fue durante la mitad del siglo XIX, diría Granada, Catarina, la guerra nacional que se desarrolla contra el filibusterismo norteamericano en Granada, y cómo pues personas como José Dolores Estrada u otros héroes nacionales pues también desarrollan su historia en este escenario. Entonces, para terminar, me gustaría leerle un poema de Francisco Pérez Estrada que se llama La India. De Diriomo, Diriá, San Juan de los Platos, Catarina, venía la India a Granada. Trotaba a la par de un pequeño caballo cargado de plátanos. Luchaba contra una red que exornaba su frente con el mecapal, diadema de humillante explotación. Sobre la espalda india se encendían y apagaban los soles tropicales. Bajo sus pies, los caites de fuego transitaban ríos de angustia. En el mercado volcaba la ternura de los pipianes, sanguíneas alegrías de tomate, telúricas oscuridades de la yuca, dorada filigrana de piñas, dulces batatas episcopales. Cuando la venta era escasa, salía al mercado a sudar calles. Era la marchanta que un día se ausentaba hasta que otra tomaba su lugar. Muchas gracias, y como les decía, siempre que tomemos las lecturas de este tipo de poesía, este tipo de estudio, como este también que tenemos en nuestro archivo de Romance y Correos Nicaragüenses, Ernesto Mejía Sánchez, pues tengamos en cuenta esa característica de la cultura nicaragüense, que así como en lo geográfico, en lo político, en lo económico, en lo endogámico, por las familias que se concentraron alrededor de estas dos ciudades, pues también existen otras voces periféricas, otras voces anónimas, que no necesariamente tienen que ser metidas dentro de la categoría de folclore, porque también es creación literaria, también es literatura, y no solamente lo que ha salido de Nicaragua y no ha venido desde Madrid, desde Londres o desde Nueva York, como el caso de Salomón de la Selva o el mismo Rubén Darío, pues es categoría poética o literaria. Muchas gracias y buenas tardes.